¿Y si todo lo que creías saber sobre la Gran Pirámide estuviera equivocado? Hace pocos años, la ciencia descubrió un vacío inmenso bajo sus piedras, un espacio que no aparece en ningún registro histórico. Algunos dicen que podría contener secretos de civilizaciones anteriores, otros que es un mensaje dejado por los dioses. Lo que es seguro es que nadie sabe qué hay realmente ahí dentro, y cada intento de descifrarlo despierta más preguntas que respuestas. Hoy, bajo los ojos de Ra, iremos directo al misterio que ha permanecido cerrado por milenios. Si te intriga este enigma, no olvides darle like, compartir y contar en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Bajo el sol inmóvil del desierto, una sombra gigantesca corta el horizonte. La Gran Pirámide de Giza, majestuosa e impenetrable, se alza como si el tiempo no la rozara. Desde lejos parece dormida, pero quienes la observan de cerca sienten algo distinto, una presencia silenciosa, un eco que vibra en la arena. ¿Es solo piedra? ¿O es el cuerpo petrificado de un conocimiento que el mundo olvidó? En su silencio, la pirámide parece escuchar más de lo que revela. Durante siglos, los hombres han llegado a sus pies buscando respuestas y han partido con más preguntas. Faraones, conquistadores, sabios y científicos, todos se inclinaron ante su misterio. Algunos decían que sus medidas contenían la clave del universo, otros que era un simple monumento funerario. Pero en sus proporciones perfectas, en su orientación precisa al norte celeste, hay algo que no encaja del todo con la lógica humana, algo que late más allá de las piedras. Cuando el viento del desierto golpea sus aristas, suena como un suspiro antiguo, un murmullo que parece pronunciar nombres olvidados. Imagina el amanecer tiñendo de oro cada bloque, mientras miles de sombras de obreros desaparecen en la historia. ¿Cómo fue posible levantar algo así con la tecnología de hace más de 4 milenios? La pregunta sigue viva, quemando como el sol sobre el granito. Cada piedra cuenta una historia que no se escribió en los papiros. Algunas conservan marcas de herramientas, otras huellas que parecen hechas para ojos que ya no existen. Se dice que si uno coloca la mano sobre la superficie fría y cierra los ojos, puede sentir un pulso, como si la pirámide respirara. Un latido que conecta con algo más grande, algo que no pertenece del todo a este mundo. A través de los siglos, aventureros y eruditos intentaron descifrar su propósito. Algunos aseguraban que contenía un código astronómico, otros un mapa del alma humana. Pero lo que más desconcierta no es lo que se sabe, sino lo que se intuye. Detrás de su perfección geométrica se oculta una intención que desafía el entendimiento moderno, una inteligencia antigua que no deja rastro visible. Hay quienes creen que su forma misma es una oración petrificada, una manera de hablar con los dioses a través del silencio. Cada ángulo, cada medida parecería responder a un lenguaje que ya no comprendemos, y aunque se han escrito miles de libros y teorías, la pirámide no responde. Simplemente observa paciente, bajo el cielo eterno de Egipto, esperando quizá el momento en que alguien formule la pregunta correcta. Hoy, mientras los drones y escáneres modernos la recorren desde el aire, la Gran Pirámide se mantiene imperturbable, como si la ciencia no fuera más que una nueva forma de fe intentando descifrar lo indescifrable. Lo irónico es que, cuanto más la estudiamos, más se aleja su verdad. Es como perseguir un espejismo en la arena. Cuanto más crees acercarte, más profundo se vuelve el misterio. Frente a su grandeza, el ser humano se vuelve diminuto, apenas un visitante fugaz. Muchos aseguran sentir un magnetismo extraño, una energía que parece recorrer el aire. Tal vez sea sugestión, o tal vez algo que la piedra emite desde sus entrañas. Sea lo que sea, nadie sale igual después de contemplarla. La pirámide transforma, pero no explica. Y así, siglo tras siglo, la Gran Pirámide sigue en pie, desafiando la erosión, la guerra y el olvido. Su sola existencia parece decirnos que aún no entendemos del todo quiénes fuimos ni quiénes somos. Pero algo está cambiando. En los últimos años, nuevas señales han surgido desde su interior, como si el guardián milenario estuviera a punto de revelar un secreto que permaneció dormido demasiado tiempo. En el año 2017, mientras el mundo miraba hacia otros horizontes, un grupo de científicos dirigió su atención al corazón de la Gran Pirámide. Utilizando tecnología capaz de ver lo invisible,
detectaron algo que estremeció a la comunidad arqueológica: un vacío oculto, un espacio inmenso sellado durante milenios. No era una grieta ni una simple cavidad natural, era algo intencional, construido. ¿Pero para qué? El hallazgo surgió como un susurro entre los pasillos del Museo de El Cairo, un rumor que pronto se volvió un enigma global. Los escáneres de muones, partículas subatómicas que atraviesan la piedra, revelaron una forma en el interior de la pirámide, algo que no debía estar ahí. Los expertos, incrédulos, revisaron los datos una y otra vez. Los resultados eran claros. Bajo toneladas de piedra, un espacio secreto esperaba ser comprendido. Imagina el silencio absoluto dentro de esos pasajes, solo la respiración de los arqueólogos, el eco de sus pasos, la tensión en cada mirada. Nadie sabía lo que podían haber despertado. Algunos pensaban en una cámara funeraria olvidada, otros en un truco de la física o un error de cálculo. Pero la sensación de haber tocado un límite invisible, de haber perturbado algo que prefería permanecer oculto, se hizo palpable. Afuera, el viento soplaba entre las dunas con la misma calma de hace miles de años. La pirámide parecía observar a sus visitantes con una mezcla de indiferencia y advertencia. Todo lo que se oculta tiene un motivo, decía un viejo guardia del sitio, mientras los científicos seguían revisando sus instrumentos. Y en el fondo, todos compartían el mismo pensamiento. ¿Qué secreto es tan importante como para ser enterrado en el corazón de la estructura más perfecta de Egipto? Los informes oficiales hablaron de un vacío estructural, una explicación técnica para calmar la curiosidad del público. Pero entre los pasillos de las universidades y las tertulias de arqueólogos comenzaron a circular teorías más atrevidas. Algunos afirmaban que podría tratarse de una cámara ceremonial sellada por los sacerdotes del faraón, otros de un depósito de objetos rituales jamás vistos. Lo cierto es que nadie, hasta hoy, ha puesto un pie allí dentro. Los instrumentos modernos apenas pueden tocar sus bordes, como dedos temerosos rozando un secreto. Cada intento de acercarse con más precisión despierta nuevos dilemas éticos. ¿Hasta dónde se puede escarbar en un monumento sagrado? ¿Dónde termina la curiosidad humana y comienza el respeto por lo que los antiguos quisieron callar? Las respuestas parecen diluirse entre las piedras, del mismo modo que el sol desaparece cada atardecer tras las dunas. Hay noches en las que los vigilantes del sitio aseguran oír vibraciones, como si algo resonara bajo la estructura. Pequeños temblores, sonidos que no provienen del viento. Algunos lo atribuyen a la imaginación, otros a la maquinaria de investigación. Pero en Giza, donde cada sombra cuenta una historia, incluso el silencio parece hablar, y cada rumor se convierte en una promesa. Hay algo allí esperando ser hallado. El descubrimiento de ese vacío no solo reavivó el interés por las pirámides, sino también las preguntas que el tiempo nunca logró sofocar. ¿Es un vestigio de una construcción inacabada? ¿Una cámara simbólica creada para los dioses? ¿O un refugio para un conocimiento que la humanidad aún no está preparada para entender? Las hipótesis se multiplican, pero la certeza sigue siendo una. El misterio crece, y así, bajo la superficie pulida de la piedra, el eco del hallazgo sigue latiendo. Un murmullo antiguo, como si las paredes mismas contaran una historia que se niega a morir. Lo que los arqueólogos descubrieron fue más que un vacío físico, fue la confirmación de que la pirámide aún respira secretos, secretos que comienzan a tomar forma en las profundidades de lo invisible. La tecnología moderna ha permitido que la mirada humana atraviese lo que antes era impenetrable. Con escáneres de muones, una lluvia de partículas cósmicas viajó desde los confines del universo para dibujar la silueta de un espacio oculto dentro de la Gran Pirámide. Era como si el propio cosmos se aliara con la curiosidad humana para revelar lo que el tiempo decidió esconder, un mensaje enviado por las estrellas, recibido en el corazón de Egipto. Las imágenes mostraron una cavidad alargada, de unos 30 metros de longitud, suspendida sobre la gran galería, un vacío demasiado preciso, demasiado limpio, como si hubiera sido diseñado con un propósito claro. Los arqueólogos se miraban unos a otros sin hablar. En ese silencio cargado de electricidad, la ciencia y el misterio se tocaron por un instante. Lo imposible parecía tomar forma,
una forma que desafiaba toda explicación tradicional. En las pantallas, el vacío aparecía como una sombra luminosa entre bloques milenarios. «Ahí está», susurró uno de los técnicos, incapaz de apartar la vista. No sabían si estaban ante una cámara, un pasadizo o un espacio simbólico. Pero todos coincidían en algo. Lo que sea que duerme allí dentro fue construido con un propósito que trasciende la arquitectura, como si alguien hubiera querido dejar un eco para los siglos futuros. Los medios del mundo comenzaron a difundir la noticia, mezclando asombro con incredulidad. Algunos celebraban el triunfo de la ciencia moderna, otros advertían que estábamos tocando un terreno que pertenecía al mito. Porque hay algo paradójico en usar tecnología del siglo XXI para entender una mente del antiguo Egipto. Es como intentar descifrar una oración divina con un algoritmo. Los números no alcanzan para traducir el alma. Dentro del laboratorio de control, los investigadores repetían los escaneos, buscando descartar errores. Pero el patrón se mantenía. La cavidad era real. El aire parecía espesarse cada vez que las imágenes aparecían en la pantalla. 30 metros de vacío perfecto, murmuró uno de ellos. ¿Vacío? Tal vez no. Tal vez una presencia esperando ser comprendida. A veces, el silencio contiene más respuestas que las palabras. Esa noche, mientras las luces del campamento se apagaban, algunos miembros del equipo permanecieron despiertos, observando la pirámide desde lejos. Uno de ellos comentó que, con cada nueva lectura, el interior parecía cambiar ligeramente, como si el monumento reaccionara a ser observado. Era una idea absurda, o quizá no tanto, porque en Giza, la línea entre lo científico y lo sagrado se difumina con facilidad. El hallazgo generó una ola de teorías. Ingenieros decían que el espacio podría aliviar el peso estructural del monumento, místicos que era una cámara vibratoria diseñada para amplificar energía cósmica. Los más prudentes pedían cautela, pero incluso entre los escépticos había un brillo en los ojos, porque en el fondo todos sabían que algo se había movido, no solo en la pirámide, sino en nuestra comprensión del pasado. Cada nuevo avance tecnológico parece acercarnos al secreto, pero también nos recuerda lo poco que entendemos de quienes construyeron estas maravillas. ¿Acaso la ciencia moderna es suficiente para leer un lenguaje tan antiguo? ¿O es necesario otro tipo de sensibilidad, una que escuche lo que las piedras intentan decir? Tal vez el verdadero hallazgo no sea el vacío, sino la conexión que despierta entre épocas separadas por miles de años. Y mientras los rayos cósmicos siguen atravesando la pirámide, los científicos continúan recopilando datos sin saber que, quizá, las respuestas no están fuera, sino dentro de nosotros. Porque a veces, al buscar en la oscuridad de la piedra, encontramos el reflejo de nuestra propia ignorancia, y justo cuando creemos haberlo visto todo, el misterio se expande, profundo e insondable, bajo los ojos de Ra. Cada piedra de la Gran Pirámide pesa varias toneladas, y sin embargo fueron colocadas con una precisión tan exacta que ni una hoja de papel cabe entre ellas. Los arqueólogos modernos, rodeados de drones y láseres, aún no logran comprender del todo cómo lo hicieron. Los textos antiguos guardan silencio, y los jeroglíficos apenas ofrecen pistas. ¿Cómo pudo un pueblo sin máquinas levantar semejante monumento? La pregunta no deja de resonar entre las arenas del tiempo. Las teorías oficiales hablan de rampas, poleas y miles de obreros, pero incluso esas explicaciones parecen flaquear ante la magnitud de la obra. Algunos ingenieros afirman que ni con la tecnología actual podríamos replicar ese nivel de exactitud. ¿Qué conocimiento poseían los antiguos constructores? ¿Qué motivación los impulsó a crear algo tan monumental, tan eterno? Detrás de cada bloque parece haber una intención más profunda que la mera grandeza. Imagina la escena: hombres bajo el sol ardiente, arrastrando piedras gigantes sobre rodillos de madera, el sonido del canto de los obreros, el golpe rítmico de los cinceles, el eco de órdenes pronunciadas en una lengua que ya nadie entiende. Pero incluso con miles de manos, hay cálculos que desafían la lógica. Las alineaciones con las estrellas, la simetría perfecta, el equilibrio entre masa y ángulo, todo sugiere un conocimiento que iba más allá de lo terrenal. Algunos investigadores sugieren que las pirámides fueron construidas con una comprensión avanzada de la energía y la resonancia. Otros
hablan de geometría sagrada, de proporciones que imitan la estructura del cosmos. Sea cual sea la verdad, hay un patrón que se repite. Cada piedra parece obedecer a un propósito invisible, como si formara parte de un gran mecanismo dormido, un mecanismo que quizá aún late bajo el peso del desierto. También existen quienes creen que los constructores no solo fueron arquitectos, sino guardianes de un saber antiguo, un conocimiento transmitido en secreto, tal vez anterior al mismo Egipto faraónico. Las paredes podrían ser más que muros, podrían ser páginas de un libro de piedra. ¿Y si las pirámides no fueron edificadas para albergar a los muertos, sino para proteger a los vivos de algo que olvidamos? Los estudios sobre el interior de la estructura muestran pasajes sellados y cámaras que parecen no tener sentido práctico, pero el desorden aparente oculta un orden más profundo. Cada corredor, cada ángulo, responde a una lógica que escapa a nuestra mirada moderna. Es como si el diseño estuviera destinado a ser comprendido solo por quienes compartieran el mismo código espiritual que sus creadores. En los talleres de restauración, algunos bloques revelan marcas extrañas, símbolos que no coinciden con los jeroglíficos conocidos, mensajes de los artesanos o señales para los iniciados. Los arqueólogos dudan en afirmarlo, pero una cosa es segura: el misterio no está solo en la forma externa de la pirámide, sino en el proceso invisible que la hizo posible, en la mente colectiva que la soñó y la convirtió en realidad. La pregunta entonces no es solo cómo la construyeron, sino ¿por qué? ¿Fue un tributo a los dioses, un experimento cósmico o una ofrenda para el futuro? Cada teoría abre un nuevo laberinto de hipótesis, y mientras más buscamos una respuesta lógica, más nos acercamos a lo inefable. Quizá los constructores no buscaban dejar un mensaje para nosotros, sino para algo o alguien que aún no ha llegado. Que así el rompecabezas sigue incompleto, sus piezas dispersas entre los escombros del tiempo. Las manos que levantaron la gran pirámide ya no existen, pero su obra respira, desafiando la razón. Y aunque el misterio parece eterno, hay quienes creen que las claves de su construcción no se encuentran en los papiros, sino en los ecos de una memoria anterior al faraón mismo, una memoria que pronto empezará a revelar su sombra. Entre los pasillos silenciosos del Museo Egipcio de El Cairo hay un tema que pocos se atreven a mencionar en voz alta, una teoría que incomoda, que desafía la historia oficial. Algunos investigadores sostienen que el vacío descubierto dentro de la Gran Pirámide podría no pertenecer a la época del faraón Keops. Según ellos, esa cámara oculta sería un vestigio de una civilización anterior, una cultura que los egipcios heredaron y perfeccionaron, pero que no originaron. Una idea peligrosa para los guardianes del relato tradicional. Las autoridades arqueológicas, firmes en su postura, insisten en que la pirámide fue construida durante la Cuarta dinastía. Sin embargo, ciertas evidencias parecen contradecir esta certeza. Desgastes imposibles, alineaciones astronómicas milenarias y una precisión que incluso las obras posteriores no lograron igualar. ¿Podría ser que los antiguos egipcios reconstruyeron algo más antiguo? ¿Una estructura sagrada que ya estaba allí cuando nacieron los faraones? Quienes defienden esta hipótesis son vistos por algunos como soñadores y por otros como herejes. Pero el término herejía no siempre significa error, a veces significa desafío. La sombra de lo prohibido siempre ha acompañado al conocimiento, y en Egipto, el precio de cuestionar lo establecido puede ser alto. Muchos arqueólogos prefieren callar, proteger sus carreras, antes que arriesgarse a ser señalados por dudar de los textos sagrados de la academia. En conferencias discretas y publicaciones que rara vez llegan a los medios, ciertos investigadores exponen que los cimientos de la pirámide podrían ser mucho más antiguos que su cuerpo principal. Algunos fragmentos de piedra parecen tener marcas erosionadas por un clima que ya no existe en Egipto, un clima húmedo, propio de una era perdida. Si esto fuera cierto, ¿quiénes fueron los verdaderos arquitectos de Giza? ¿Y qué civilización dejó su firma bajo el nombre de Keops? A medida que los datos se acumulan, crece el silencio. Las instituciones oficiales evitan pronunciarse sobre las teorías alternativas. La historia debe mantenerse estable, dijo un conservador en una entrevista que nunca fue publicada. Y es que aceptar que la Gran Pirámide podría ser un legado prefaraónico
significaría reescribir no solo la historia de Egipto, sino la del mundo. El pasado tendría que ser repensado desde su raíz. Las leyendas locales, transmitidas por los habitantes del desierto, hablan de los constructores del amanecer, seres de sabiduría inmensa que enseñaron a los primeros faraones el arte de la piedra. No hay documentos que los prueben, pero las historias persisten, como si un eco antiguo se negara a morir. Tal vez la verdad esté escondida entre mito y realidad, entre la fe y la ciencia. En Egipto, ambas siempre han caminado de la mano. Algunos sacerdotes del templo de Ra decían que la pirámide no fue creada por los hombres, sino revelada por los dioses. Una estructura entregada al pueblo como símbolo de orden cósmico. Quizá esta frase, más que una metáfora, encierre una verdad que se perdió en la traducción de los siglos. ¿Y si los dioses de los antiguos eran en realidad los vestigios de una civilización anterior? La línea entre lo divino y lo humano podría ser más delgada de lo que creemos. En la actualidad, cada nuevo hallazgo científico es examinado con cautela, no por falta de datos, sino por miedo. Porque aceptar la posibilidad de un Egipto anterior al Egipto conocido es abrir una puerta sin retorno, es mirar a la historia y admitir que no todo fue escrito por nuestras manos, que quizá, antes de los faraones, hubo otro amanecer, uno que se extinguió antes de que la humanidad pudiera comprender su alcance. Y mientras los debates continúan en silencio, la pirámide permanece inmóvil, indiferente a nuestras disputas. Su sombra cae sobre quienes se atreven a cuestionarla, como una advertencia silenciosa. Tal vez por eso, las excavaciones más profundas han sido suspendidas. Tal vez hay algo que no debe ser revelado aún, algo que aguarda, paciente, bajo las arenas del tiempo, protegido por el peso del silencio. El hallazgo del vacío dentro de la Gran Pirámide desató una pregunta que aún divide al mundo académico. ¿Debe abrirse? Los arqueólogos saben que cualquier intento de acceder a esa cámara podría alterar la estructura milenaria. El gobierno egipcio, celoso guardián de sus tesoros, mantiene una postura firme. La pirámide no será perforada, al menos no por ahora. Pero entre los pasillos del Ministerio de Antigüedades se respira una mezcla de prudencia y temor. Temor a lo que pueda hallarse o a lo que pueda revelarse. Hay documentos internos que sugieren que los escaneos detectaron más de lo que se hizo público. Datos omitidos, mediciones inexplicables, anomalías que no encajan con las leyes físicas conocidas. Algunos científicos, bajo anonimato, admiten que el vacío parece emitir una leve radiación, una energía sutil que cambia según la hora del día. Otros lo niegan tajantemente. Pero en Egipto, las verdades oficiales a veces pesan más que las evidencias. Las decisiones arqueológicas en este país no solo dependen de la ciencia, sino también del equilibrio político y espiritual. Cada excavación es una cuestión de Estado. Los guardianes del patrimonio temen no solo dañar una joya arquitectónica, sino alterar un símbolo de identidad nacional. La pirámide no debe ser perturbada, repiten los ministros, como si pronunciar esas palabras fuera parte de un ritual de protección. Y quizá lo sea. En las noches tranquilas, los vigilantes del sitio cuentan historias que jamás llegan a los informes. Dicen que cuando los técnicos colocan sensores demasiado cerca del núcleo, las máquinas comienzan a fallar sin explicación. Baterías que se agotan, grabaciones que se distorsionan, mediciones que se reinician solas. Nadie lo admite oficialmente, pero los ingenieros del proyecto aprendieron a trabajar con respeto, casi como si dialogaran con una presencia viva. La población local también observa con cautela los avances tecnológicos. Algunos ancianos del pueblo de Nazlet el Samman, al pie de la meseta, aseguran que la pirámide responde a quienes intentan penetrar su interior. No quiere ser abierta, dicen. A los oídos de la ciencia suena a superstición. Pero para los que han pasado su vida bajo la sombra de Giza, el silencio del monumento tiene voz propia, y no todos se atreven a desafiarla. Los más escépticos sostienen que las autoridades simplemente temen las consecuencias diplomáticas de un descubrimiento que pueda sacudir la historia. Si en esa cámara se encontrara evidencia de una civilización anterior o de un conocimiento perdido, el mundo entero tendría que reescribir su pasado. Las fronteras de la arqueología se disolverían, y con ellas
las certezas que hemos construido sobre nuestros orígenes, y eso pesa más que cualquier piedra. Sin embargo, el verdadero peso no es físico, sino simbólico. La pirámide ha sido, por milenios, el guardián de la verdad. Su silencio es su forma de hablar. Cada intento de profanarla termina en más preguntas, más misterio. Quizá no está hecha para ser abierta, sino para recordarnos los límites de nuestra curiosidad. Tal vez lo que protege no sea un tesoro, sino una advertencia. Mientras los debates continúan, la Gran Pirámide sigue en pie, inmóvil, impenetrable. Los rayos del amanecer la cubren de oro y al atardecer el sol la baña en un rojo profundo. Es un ciclo eterno que parece decirnos: yo he visto nacer y caer imperios y aún guardo mis secretos. Y en cada sombra que proyecta, el enigma se renueva, más vivo, más pesado, más profundo. Y así, entre la prudencia de la ciencia y el miedo a lo desconocido, la decisión de abrir la cámara permanece suspendida. Un dilema sin respuesta. ¿Qué verdad podría ser tan poderosa que deba seguir enterrada? Tal vez el silencio no sea falta de información, sino un mensaje en sí mismo. Y mientras el mundo espera, el desierto guarda la clave de lo que podría ser el umbral hacia lo prohibido. Desde que se detectó el vacío en el corazón de la Gran Pirámide, los ingenieros y arqueólogos se han enfrentado a un dilema ético sin precedentes. ¿Tienen derecho a abrir algo que fue sellado hace más de 4 milenios? Los planos digitales, los escaneos de muones y las simulaciones tridimensionales muestran un corredor vertical que conduce a una cámara sin conexión visible. No hay grietas, ni pasadizos, ni respiraderos. Es como si los constructores la hubieran diseñado para ser encontrada, pero nunca violada. Los debates entre los especialistas se han vuelto casi filosóficos. Algunos sostienen que abrirla sería el paso lógico del conocimiento científico, otros que sería una profanación. Entre ambos extremos se levanta una pregunta silenciosa. ¿Por qué una civilización que dominaba la piedra con tal precisión habría dejado una cámara sellada al vacío? La respuesta parece flotar en la penumbra, como una advertencia que nadie puede leer, pero todos sienten. El gobierno egipcio, bajo la presión internacional, convocó a un comité de expertos para evaluar los riesgos. La decisión fue unánime: no perforar, no por miedo, sino por respeto. Sin embargo, fuera de los registros oficiales, algunos miembros del equipo confiesan que las imágenes térmicas revelan un patrón inquietante. La cámara no solo refleja el calor, lo emite, una radiación interna, mínima pero constante, que ningún material conocido debería conservar durante tanto tiempo. ¿Qué puede generar energía dentro de una cámara sellada desde la era de Keops? Hay quienes creen que lo que yace detrás de esas piedras no es un tesoro físico, sino un mecanismo simbólico. Una cámara concebida como una puerta metafísica, un punto de enlace entre el mundo visible y otro plano de existencia. Las antiguas inscripciones en tumbas adyacentes hablan del Duat, el reino de la transición, un espacio entre la muerte y el renacimiento. Si la Gran Pirámide fue un mapa del alma, entonces ese vacío podría ser el corazón de un ritual cósmico, una representación del viaje eterno de la conciencia. Los obreros modernos, conscientes o no de tales teorías, sienten el peso de esa herencia. Quienes trabajan en los sistemas de detección cuentan que, al acercarse al punto exacto del vacío, la temperatura corporal desciende de forma leve, casi imperceptible, y que el aire parece espesar. No hay viento, no hay sonido, solo una presión sutil, una sensación de estar en presencia de algo que observa desde dentro. Ningún informe técnico lo recoge, pero todos los que lo han sentido saben que no es imaginación. En las universidades europeas, el debate ha trascendido la arqueología para convertirse en un tema filosófico. Algunos teóricos sostienen que la cámara representa un mensaje temporal, una cápsula de espera, destinada a abrirse solo cuando la humanidad esté lista para comprender su contenido. No es una tumba, es una prueba, escribió un profesor de historia antigua de la Sorbona. ¿Pero una prueba de qué? ¿De humildad, de sabiduría, de evolución espiritual? Nadie puede responder sin caer en conjeturas. Mientras tanto, en los laboratorios de El Cairo, los análisis de vibraciones muestran un patrón armónico que se repite con precisión matemática.
Es un sonido inaudible para el oído humano, pero detectable por sensores ultrasensibles. Su frecuencia coincide con la resonancia del planeta Tierra, un descubrimiento que muchos califican de coincidencia y otros de mensaje. Un eco cifrado en piedra, un lenguaje de vibraciones que parece decir, no abran lo que no comprenden. La cámara, por tanto, no está sellada por ignorancia técnica, sino por intención. No es una barrera física, sino espiritual. Los antiguos egipcios sabían que la eternidad no necesitaba ser tocada para existir. Por eso la sellaron con la perfección del silencio, con la geometría del respeto. Cada bloque, cada ángulo, cada sombra fue diseñado para guardar un equilibrio invisible. Romper ese equilibrio sería más que un error arqueológico, sería un acto de soberbia. Y así, el umbral sigue cerrado, no por falta de medios, sino por la presencia de algo más poderoso, el sentido de lo sagrado. Las máquinas esperan, los drones descansan, y el desierto respira con la calma de quien ha visto pasar 1000 generaciones sin que nadie se atreva a cruzar su frontera. Quizá el verdadero descubrimiento no está en lo que hay detrás del muro, sino en la paciencia para no abrirlo. Porque a veces, la sabiduría consiste en reconocer que hay puertas que solo el tiempo puede franquear. En los anales del tiempo, pocas obras humanas despiertan tanto asombro como las pirámides de Egipto. Los estudios modernos han desentrañado gran parte de su ingeniería, pero aún no logran comprender la mente que las concibió. ¿Quiénes fueron realmente los constructores? ¿Hombres de carne y hueso bajo el sol del Nilo o herederos de un conocimiento que no se originó en la tierra? Las inscripciones oficiales hablan de obreros, de arquitectos devotos al faraón, pero entre los muros erosionados de Giza resuena otra historia, más antigua, más profunda. Los obreros que tallaban piedra en los talleres de Memphis no eran simples esclavos, eran miembros de un orden que combinaba ciencia y espiritualidad. Algunos papiros encontrados en los márgenes del Wadi el-Jarf relatan que los arquitectos recibían instrucción en templos dedicados a Thoth, el dios del conocimiento. Se les enseñaba la proporción áurea, la alineación estelar y los secretos del sonido. Todo debía resonar con la Ma'at, el principio del equilibrio universal. No se construía solo para honrar al faraón, sino para dialogar con el cosmos. Los estudios acústicos modernos han descubierto que las cámaras internas poseen una resonancia precisa, ajustada a frecuencias naturales del cuerpo humano. Cuando se emite un tono específico dentro de la gran galería, las paredes responden como un instrumento gigantesco. Algunos físicos creen que los constructores entendían la relación entre sonido, materia y energía. No levantaron un monumento, compusieron una sinfonía de piedra. Cada bloque, cada medida, cada ángulo, formaba parte de una armonía que aún vibra bajo el polvo milenario. Se dice que durante las noches de construcción, los sacerdotes entonaban cánticos mientras los obreros colocaban los bloques. No eran rezos comunes, sino fórmulas vibracionales, diseñadas para aligerar el peso de la piedra y sincronizar los movimientos humanos con la energía del entorno. Las crónicas orales que sobreviven entre las comunidades cercanas hablan de luces que emergían del suelo, de un zumbido que hacía temblar el aire, de un poder invisible que respondía a la voz colectiva. Tal vez el misterio no sea cómo movieron las piedras, sino cómo movieron la realidad misma. A través de los siglos, las dinastías siguientes heredaron los monumentos sin comprender del todo su sentido original. Los sacerdotes reinterpretaron los templos, los reyes los reclamaron como tumbas y los pueblos los veneraron como portales. Pero la vibración original, esa música silenciosa que une piedra y cielo, permaneció. Incluso hoy, los sensores sísmicos captan pulsaciones diminutas provenientes de las estructuras. El eco de los constructores sigue vivo, respirando en la geometría del desierto. Algunos arqueólogos contemporáneos sostienen que las pirámides fueron diseñadas no para los muertos, sino para los vivos. Máquinas de energía espiritual, resonadores que amplificaban la conciencia. La hipótesis es polémica, pero los datos son obstinados. Los campos electromagnéticos alrededor del vértice varían de forma inexplicable. Las brújulas se desvían levemente al acercarse. Los visitantes sensibles aseguran sentir una presión en el pecho, un llamado antiguo, un latido que no pertenece al cuerpo sino al lugar.
La tradición hermética sostiene que cada civilización recibe, en su momento, una semilla de eternidad, una enseñanza codificada en piedra para cuando la humanidad olvide su propósito. Las pirámides serían, entonces, mensajes en un lenguaje de formas, un idioma que no se lee con los ojos, sino con la vibración del alma, y quienes las construyeron sabían que algún día volveríamos a escucharlas, que el eco del pasado sería la llave del futuro. Hoy, en la era del ruido digital, el eco de los constructores se escucha solo en el silencio. Los drones sobrevuelan la meseta, los científicos calculan proporciones, los turistas posan ante las cámaras, pero pocos perciben la melodía que aún duerme entre las piedras. Basta cerrar los ojos y escuchar. El viento que pasa entre los bloques no es solo viento, es una voz, un recordatorio de que lo sagrado no se mide con instrumentos, sino con reverencia. Y así, la Gran Pirámide continúa siendo un acorde suspendido en el tiempo. Su música resuena en los oídos de quienes saben oír más allá del sonido. Lo que los antiguos dejaron no fue una estructura, sino una frecuencia. Y esa frecuencia, invisible pero viva, es el mensaje que el mundo moderno aún no ha sabido traducir. Porque el eco de los constructores no pertenece al pasado, pertenece a todo lo que aún no hemos comprendido. La Gran Pirámide sigue guardando secretos que desafían nuestra historia y nuestra imaginación. ¿Qué hay realmente detrás de ese vacío milenario? ¿Un mensaje de los dioses? ¿Un conocimiento perdido? ¿O algo que aún no estamos listos para comprender? Cada descubrimiento abre nuevas preguntas y nos recuerda que la verdad no siempre está a la vista. ¿Qué crees tú que podría haber allí? ¿Una cámara de sabiduría antigua o un vestigio de civilizaciones olvidadas? Nos encantaría leer tu opinión y saber cómo interpretas este misterio milenario. Si quieres seguir recibiendo historias como esta y descubrir más secretos del antiguo Egipto, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. No dejes que los enigmas se queden solo en palabras. Acompáñanos a desvelarlos bajo los ojos de Ra.